Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Estamos muy contentas de estar aquí un nuevo viernes y lo que habíamos pensado es seguir hablando del tema que nos ocupaba en el capítulo anterior, que es el cuerpo y la relación que tenemos con él. Pensado en este contexto, ¿no? En el contexto en el que vivimos, en donde es difícil a veces como pues aceptar nuestro cuerpo, no pelearnos con él. Entonces, creo que lo que se quedó pendiente la vez anterior, díganme si quieren agregar algo, es esta pregunta de, ok, ya platicamos sobre cómo ha sido nuestra experiencia de estar en nuestros cuerpos y de la aceptación o no aceptación que hemos tenido de nuestro cuerpo, los dolores por los que hemos atravesado y demás. Y entonces, lo que me gustaría proponerles que platiquemos hoy es hablar más acerca de qué hacemos con eso, cómo le hacemos con esto que nos pasa y también cómo le hacemos en la terapia, ¿no? Como terapeutas, pues porque yo me imagino que a todas nos ha pasado que hay personas que llegan también con este tema al consultorio. Entonces, pues eso, amigas. Estaba recordando sobre las personas intersexuales, que también les atraviesa el tema del cuerpo, y en un artículo que estaba leyendo les describía como cuerpos de no conformidad cultural. Y entonces me quedé pensando, ¿qué otros cuerpos de no conformidad cultural existen? ¿No? O sea, no solo las personas intersexuales, sino las personas trans, por ejemplo, las personas racializadas, no blancas, las personas en situación de discapacidad, ¿no? Y cómo todos estos cuerpos son leídos y cómo los leemos en sesión. O sea, me pongo a pensar si en donde yo trabajo en el consultorio hay accesibilidad para personas en situación de discapacidad, y la realidad es que no. También lo que implica caminar por la calle y ser leído, leíde de cierta forma, ¿no? Porque creo que un poco nos quedamos con con el tema de la belleza y así, ¿no? En el capítulo pasado, pero creo que hay como otras vertientes sobre las corporalidades, ¿no? O sea, bueno, no sé, solo quería agregar eso, como habías dicho que agregar, y ya luego iré pensando cosas, pero Y siguiendo en esta misma línea, también me gustaría como resaltar, ¿no? Que también los cuerpos grandes, ¿no? Suelen ser juzgados desde la salud, ¿no? Entonces, asumimos que todos los males de un cuerpo grande son debidos a que es un cuerpo grande, ¿no? Y ha habido, bueno, tengo personas muy cercanas, incluyéndome a mí, que no han sido adecuadamente atendidas porque se asume que como es un cuerpo grande, lo primero que tienen que hacer es bajar de peso y que sus problemas están relacionados con eso, cuando muchas veces ni siquiera hay una relación directa, ¿no? Y esto que también desde el tema del racismo, y yo diría que del clasismo también, hay una idea de que hay cuerpos que aguantan más que otros, ¿no? Y no solo que aguantan sobre todo el dolor, el cansancio, y entonces dejamos de ver la humanidad de la persona por mirar sus características corporales, ¿no? Entonces también yo me pregunto qué tanto eso atraviesa, porque aunque no somos médicos, somos psicoterapeutas, pero qué tanto eso también influye en cómo atendemos a la persona que tenemos frente a nosotros, ¿no? O sea, es que les escucho ir puntuando, ¿no? Como distintas diversidades de los cuerpos y me empieza a entrar un poquito de ansiedad en el sentido de, o sea, es gigante porque... O sea, es un tema gigante, porque si pienso, si agrupamos todos los cuerpos con discapacidad,
pero además los cuerpos grandes, pero además los cuerpos que no son blancos, ¿no? Pero además, ¿no? Los cuerpos en toda su diversidad. Creo que al final nos quedaríamos con la mayoría de los cuerpos en esta sociedad, pues, ¿no? O sea, porque no... Pero pienso que la problemática, ¿no? de los cuerpos grandes es distinta que la problemática. O sea, hay un estigma de todas maneras, pero es distinto lo que vive una persona en un cuerpo grande que lo que vive una persona con discapacidad, ¿no? O una persona que no puede caminar, o una persona racializada. O sea, no sé, nada más, no sé si ayuda, pero solo quiero decir que mi sensación es que es gigante el tema e importantísimo. Y luego eso, como me queda la sensación de si sumáramos todos los cuerpos que no entran en los cuerpos hegemónicos, pues somos la mayoría al final, ¿no? La mayoría de los cuerpos no entramos en la hegemonía, y entonces es más brutal que sea tan grave no tener un cuerpo hegemónico, porque significa que un gran porcentaje de la población nos vivimos avergonzados, incómodos, violentados, ¿no? Por el cuerpo que tenemos. Y eso hace más urgente, pues cambiar el mundo en el que vivimos. Yo pensaba que también, por ejemplo, es como cuando nosotros llegamos a este mundo, las reglas sobre los cuerpos ya están en la mesa, y así vamos creciendo y vamos aprendiendo esas reglas. Y entonces al final, en algún momento son reglas que todos nos sabemos y con las cuales todas y todos estamos de acuerdo de alguna manera, si es que no empezamos a cuestionarlas, ¿no? Pero lo fuerte es que pues, cuando empezamos a cuestionarlas y queremos salirnos, ¿no? Cuestionamos esas normas y queremos salirnos de esas normas, el resto del mundo creció en esas normas y las cree. Y entonces, por eso es tan difícil salir, ¿no? Porque puedo salir tal vez un poco en lo individual si yo lo trabajo, lo cuestiono, pero la estructura sigue siendo la misma y el mundo me sigue viendo de esa manera y esas reglas o esas normas están en vigencia. Entonces, para poder cambiarlas tendríamos que salirnos todas y todos de ahí, y sería muy liberador para la mayoría de la población, pero es un poco una utopía, ¿no? Como pensar en la posibilidad de unas reglas distintas, una aceptación a la diversidad corporal, ¿no? Un respeto y una no jerarquización de las personas de acuerdo al cuerpo en el que viven, ¿no? O sea, yo les escucho y pensaba como en esta... O sea, cuando yo te escucho, Moni, decir que es muy duro, muy difícil, pues, me quedo pensando como, ¿cuál es mi rol entonces, ¿no? O sea, ¿qué me toca hacer, ¿no? Y desde un espacio chiquito, que es el consultorio, como afuera, ¿no? O sea, y sí entiendo que cuestionar, ¿no? Como estos cuerpos hegemónicos y que así tengan que ser. Sí, me parece que el costo es caro, pero que yo digo, pero entonces, ¿qué me queda hacer a mí, no? Como Selene, pues, como por principio, digo, pues seguirlo cuestionando, pues, ¿no? No quedarme ahí como diciendo, pues, no se puede, ¿no? Y lo pensaba como, si lo llevo al terreno de la terapia, decía, pues sí, o sea, los cuerpos se vuelven una cosa de las que todo el mundo habla. De una u otra forma siempre sale el tema del cuerpo, porque hay incomodidad o porque hay una exigencia o porque hay un desprecio o porque hay un malestar, ¿no? Con eso que tengo o eso que habito, ¿no? Entonces decía, ¿cómo acompañar? Pues decir, pues aquí está, ¿no? Es esto con lo que vivimos, y entonces, ¿ahora qué sigue? ¿No? Es como ir rompiendo un poquito desde adentro en este acompañamiento y en esto que en algún momento hablamos de lo comunitario, es como si se fuera de lo individual un poco y luego pues lo vamos trabajando en conjunto, ¿no? Con otras personas o con, no sé, estoy pensando como si hay 3 o 4 consultantes que vengan y que hablemos de lo mismo, a lo mejor que se encuentren o a lo mejor hacer cartas, qué sé yo, pues como
hablar del cuerpo como en términos no solamente en un terreno individual que solo me pasa a mí, ¿no? O solo le pasa a la otra persona, sino que nos pasa a todas y que me hacía pensar como cuando hablas de la maternidad, ¿no? Es igual, cuando vives la maternidad solita, de solo estar rumiando todos tus dolores, de cómo te la pasas, a cuando te encuentras con otras mujeres y hablas de la maternidad, entonces de repente dices, lo mismo que me pasa a mí le pasa a la otra y a la otra, y entonces de repente ya no somos una, somos 10, y entonces eso es como ir justo cuestionando y que ese costo puede ser menos, o no sé si menos caro, puede ser igual de caro, pero acompañado creo que es mejor. Eso me hizo pensar como en esas situaciones de cómo ir acompañándolo, irlo haciendo para que se ponga ahí, que se siga cuestionando, porque además va a estar, pues, ¿no? Y antes eran los cuerpos súper flacos, ahora son tal vez menos flacos y algunos ahora de repente van a ser unos más morenos, menos morenos, más blancos, menos blancos, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí una exigencia y es, ¿qué pasa si yo todo el tiempo estoy, no sé si cuestionándolo, pero sí mirándolo, pues como no perderlo de vista? Y entonces como que me abre más las cosas y que no solo es en un cuerpo en específico, ¿no? Y esto que decía Gabriel, como de la accesibilidad, me parece que sí tiene que ver con los cuerpos, pero tiene que ver cómo nosotras también nos miramos, o sea, soy capaz, no sé si es la empatía, no sé cómo llamarle, pero de darnos cuenta que la persona que viene, ¿cómo está? ¿No? ¿Qué necesita? ¿No? Es como, estamos pendientes de eso, no sé, ¿no? Yo a veces digo, pues creo que tal vez no, a veces no me doy cuenta de cómo está, si necesita algo en especial esa persona para poder llegar a estar conmigo en ese lugar, ¿no? Y creo que para mí es como poner el punto, es como, pues sí, hay que estar con mucho más atención con respecto a eso, de saber quiénes llegan y cómo llegan, ¿no? En qué sentido, ¿no? Eso me hizo pensar. Bueno, pues me quedo pensando en varias cosas. Una de ellas es cómo podemos acotar nuestra pregunta, ¿no? Pensando en la diversidad de cuerpos que hay y como lo que decías, Mónica, son muy pocos los que entran en el modelo hegemónico de cuerpo. Entonces creo que algo que es importante preguntarnos es cómo nos afecta no entrar en ese modelo hegemónico, cómo le afecta a cada cuerpo, a cada persona no entrar en ese modelo hegemónico, y luego qué hacemos con eso, ¿no? O sea, qué hacemos con esas afectaciones. Algo que yo pensaba es que en la terapia, en los modelos terapéuticos, ha habido como una tendencia a como irse hacia el discurso, ¿no? Creo que en general en las ciencias sociales hay una tendencia a irse hacia el discurso, como analizar cuáles son estos discursos de poder o estos discursos hegemónicos, como qué es eso que está ahí, que nos influye como personas. Y creo que a veces podemos olvidarnos de cómo ese discurso se encarna en un cuerpo y afecta nuestra experiencia, ¿no? Entonces, creo que mucho hablamos de eso aquí, en este podcast, ¿no? Como cómo lo social impacta en la vida de una persona, en la vida de una pareja, de una familia, etcétera. Cómo eso que está fuera de nuestra decisión y de nosotras, al final me afecta como persona y qué puedo hacer yo con eso, ¿no? Desde qué hago yo para... no sé cómo, ¿qué hago yo para trabajarlo en mi propia vida y en mi propia experiencia? ¿Y qué hago yo para impactar en eso que está afuera, ¿no? En eso social, que tampoco es que está ahí y es intocable, ¿no? Al final lo que hacemos también no impacta en esos discursos. Entonces creo que eso para mí es como importante tenerlo en cuenta como ¿cómo le hacemos para hacer ese vínculo, ¿no? O para hablar de esas conexiones y de esas relaciones en donde esos discursos que están ahí y que los podemos mirar, pero que muchas veces estamos tan acostumbradas a ellos que no nos damos cuenta de que están ahí, de cómo nos impactan. Pero bueno, creo que sí darme cuenta, por ejemplo, que el que yo me sienta mal porque engordé, pues tiene que ver con gordofobia y que es un discurso que está ahí afuera, ¿no? Pero y luego eso justo cómo se encarna en mí, cómo se encarna en mi experiencia, cómo se expresa en mis relaciones, cómo se expresa en cómo me siento yo conmigo misma. Y luego, ¿qué hago con eso, no? Que para mí sigue siendo la pregunta que tiene, creo que, muchas respuestas, pero que al final sí creo que
como terapeutas pensaba en que es un trabajo que tenemos que hacer también, ¿no? Pensaba como en la formación en terapia familiar y como creo que en todas las formaciones de terapia familiar de cajón tienes que trabajar a tu familia de origen, ¿no? Entonces hay como el taller de la familia de origen para que entiendas cómo es tu familia, de dónde vienes, qué discursos, qué mandatos había en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este tema un poco es lo mismo, ¿no? O sea, como para trabajar junto con otra o junto con otro, ¿qué le pasa en su relación con el discurso y su cuerpo? Pues también yo lo tengo que trabajar en mí, porque creo que, pues, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que es como me están contando, pues, algún dolor o algún sufrimiento relacionado con esto y a mí me atraviesa también y me toca un montón. Y casi que me dan ganas de decir cómo vamos a luchar juntas contra esto, que creo que puede ser una opción, sí. Pero que también podría ser que si yo no lo veo, pues entonces eso me genere rechazo, ¿no? Como, pues casi ay, no te quejes, ¿no? O cosas horribles, pues, que ni siquiera quiero decir, pero que creo que podrían pasar en terapia, ¿no? O sea, si soy una terapeuta gordofóbica, creo que todas y todos tenemos gordofobia, pues, pero si no soy consciente de mi gordofobia, entonces voy a reproducir eso en la relación con la otra persona. Y creo que es muy grave. Entonces, pues sí, creo que eso, ¿no? Como qué hacemos con eso que nos pasa. Yo algo que me he dado cuenta que me ha ayudado a mí en mi trabajo personal es como cacharme en esos pensamientos negativos, ¿no? O sea, como darme cuenta que pueden estar disparados por cualquier cosa, ¿no? O sea, como desde me veo al espejo y entonces ya se me disparó como esa sensación de rechazo y ese pensamiento negativo, o veo a una persona en la tele así con un cuerpazo, desde lo que pensamos en esta cultura que es un cuerpazo, y entonces como yo me tendría que ver así, no me veo así, que es un pensamiento súper absurdo. O sea, ya que me detengo como a decirlo, hasta me da vergüenza porque es como, qué absurdo, obviamente yo no me voy a ver así como esa, que además es de otra cultura, que además tiene otras condiciones de vida, que su trabajo es eso, ¿no? Como tener ese cuerpo, y entonces pues se dedica un montón a eso, y ¿para qué me quiero ver así además? Entonces, bueno, regresando al punto, como creo que cacharme en eso a mí me ha ayudado como a darme cuenta de cómo eso que es, creo que pasa por un nivel que no es tan consciente, ¿no? O sea, que tampoco es inconsciente porque sí me puedo dar cuenta, pero está como en una cosa medio sutil que está dentro de mi mente y que podría no darme cuenta y solo generarme un malestar, pero que si me doy cuenta entonces puedo detener ese pensamiento y hacer algo con ese malestar, ¿no? Y decirme cosas más chidas, pues, como, pues yo no tendría por qué verme así, como esto que les digo, ¿no? O sea, como yo no tendría por qué verme así, o la neta es que agradezco mucho a mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo que se embarazó, que tuvo un hijo, que me permite hacer un montón de cosas, pues que me permite vivir, ¿no? Simplemente, pues eso, amigas. Me quedo pensando, me acordé ahorita de Martín Baró que decía que era importante saber, parafraseando porque seguro no lo dijo así, pero saber para quién trabajamos, ¿no? Y no estar reforzando el status quo donde está la gente y los sistemas de poder y de opresión, que por cierto pueden ir a nuestro capítulo de poder. Y creo que aunque es abrumador hacer la lista de las diversidades de experiencias que hay en el mundo, ¿no? Es necesario hasta abrumarnos, creo yo, para que surja esta necesidad de cambio, ¿no? Porque si no, como dices, Pau, pues vamos por la vida sin enterarnos de nada, ¿no? Y corremos el riesgo de violentar mucho más, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es necesario abrumarnos, porque es abrumador y es una forma de hacer justicia y de reconocer que esto no está fácil, ¿no? Y que no es igual para todas o todes. Y ya en términos prácticos me quedé pensando, ¿qué hago yo en la terapia, en el consultorio, ¿no? Creo que sí requiere un proceso de psicoeducación, ¿no? Pero que previamente requiere que yo transforme mis formas de escuchar. Yo sí he notado que ahora escucho diferente, ¿no?
no solo escucho el dolor de la persona y la experiencia individual, sino que ahora sí la coloco en un contexto, pero además a sabiendas de que hay un sistema que hace funcionar el contexto de esa manera. Yo lo que he observado es que cuando la gente entiende eso, suelta la culpa, porque además es un sistema tan perfecto que nos hace creer que todo esto es nuestra responsabilidad individual, ¿no? Entonces, este proceso de psicoeducación sí quita la culpa, por lo menos, y yo digo que ya es bastante. Eso no quiere decir que me sienta mejor en automático, para nada, pero sí sé que no soy yo haciendo algo mal, ¿no? Que hay un sistema que está más allá de mí. Y además lo que yo he observado es que cuando los pacientes empiezan a entender eso, recomiendan a otras personas, pero con esa mirada, ¿no? De ve con esta persona porque entiende estas cosas, ¿no? Y creo que es un trabajo hormiga también. El que hacemos es un trabajo hormiga y hay que asumirlo como tal, ¿no? Pero confiando en que sí hay un impacto afuera y que la gente entonces también empieza a buscar otro tipo de enfoques terapéuticos, no por la corriente teórica, sino por la mirada de la o el terapeuta, ¿no? Entonces, pues yo diría que eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo también creo, como Selene, que se sana en colectivo, pero también creo que no todo se puede hacer en colectivo de entrada, ¿no? Que sí necesitamos tener previas reflexiones, aprendizajes, un lenguaje, conceptos nuevos que nos ayuden a intercambiar en el colectivo desde un lugar más parejo, ¿no? Entonces, pues mucho de nuestro trabajo creo que es la psicoeducación en estos casos, pero que tenemos que como afinar la mirada y empezar a mirar las opresiones, ¿no? Cómo se opera el racismo, cómo se opera el clasismo, cómo se opera la gordofobia, la homofobia, etcétera. Creo que también, o sea, no solo abrumarnos, sino también pues ponernos a estudiar, ¿no? Creo que es una parte súper importante, ¿no? Porque si no, pues no se puede, no nos vamos a enterar. Y bueno, creo que primero también como hacer conciencia también de cómo leo yo mi cuerpo y cómo me acomodo frente a las personas, porque no solo es como, me puedo acomodar como más servil, pero a veces también con personas que en la rifa de las interseccionalidades les fue mejor que a mí o más peor, o como uno lo quiere decir, pues termino como también siendo asistencialista, termino siendo, o sea, por ejemplo, las personas en alguna situación de discapacidad, terminan siendo moneda de cambio sobre ser buena gente, ¿no? Es que soy buena persona, entonces te ayudo ¿no? O sea, es como... Y creo que un poco regresaba a lo básico, como un poco me quedaba con la pregunta de Pau, como ¿qué se hace con eso, no? Como ya nos dimos cuenta. Y creo que un poco regresar a lo básico es como, ¿qué quiere hacer la persona con eso? Podemos explorar todas estas áreas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que decide es la persona, porque también tenemos mucho la tentación, incluso desde las áreas de la salud mental, de querer seguir regulando eso. Porque no cumples con el cuerpo hegemónico, ok, pero además te tienes que sentir bien con tu cuerpo. O sea, como esta idea como muy superficial del body positive y así como, siéntete bien, no llenas esto, no te ves así, no, pero siéntete bien. Y entonces eso se vuelve porque aparte se vuelve una presión más, porque aparte ni puedo ser así, ni me siento bien, y entonces ya valí, ¿no? Entonces creo que también es como reconocer como dónde están los límites de qué apoyamos y hasta dónde, esto que decía Sol, de a quién hacemos el trabajo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, con una persona trans, pues sí, uno de los procesos a acompañar es el deseo de algunas veces de modificar el cuerpo, ¿no? Y entonces acompañamos eso, pero si es alguien que estamos atendiendo y gordofobia, es acompañarlo a su modificación corporal si es que quiere o no. O sea, es como, podemos explorar las causas, pero también no podemos acusarla de no deberías querer adelgazar, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que creo que ahí hay como un tema, ¿no? Como
Como qué quiere hacer la persona con eso. También me acuerdo, acordándome el DSM, hay un trastorno de, ¿cómo se llama? Trastorno de disforia por integridad corporal. Que son las personas que sienten que su pierna no es su pierna y entonces se la quieren quitar, pero ese sí es un trastorno, ¿no? Hay que convencerlo de que su pierna sí es su pierna, porque ¿quién quiere andar sin pierna? Pues esa persona. Pero y entonces seguimos como... Entonces hay que validar su sentir o no, o sea, sigue siendo como una de las grandes discusiones, pero... También a bebés que nacen con una situación intersexual se les opera y se les hace unas cosas desde así, acaban de nacer y están volviendo a entrar al quirófano para organizarle los órganos sexuales, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo si alguien se quiere operar y ponerse pechos, decimos, no, qué terrible, no debería querer eso. O sea, es como una serie de... que también son... sí, como morales que terminamos juzgando, ¿no? Porque tendrías que estar de acuerdo con el cuerpo que tienes. Y un poco la traducción es, deberías estar de acuerdo con el lugar que ocupas en esta sociedad también. Asume que ese es tu lugar, ¿no? Y también qué es lo atractivo, qué es lo hegemónico. Pues lo que está en las altas esferas, es lo que dicen, nos vemos así, eso es lo bonito, ¿no? O sea... Y se los vamos a decir a todos los demás, ¿no? Que, ¿no? Y ni así ya ves a Belinda. Sí. No, pues Belinda no pertenece a cierta clase social y entonces aunque, digamos, físicamente representa todo lo que es supuestamente bello, pues no pertenece a esa clase social y entonces es expulsada, ¿no? Porque no tiene el apellido, ¿no? El novio la expulsó. O sea, el novio se burlaba de ella y algo así, porque tampoco es que me sé la noticia completa, pero se burla de ella porque no pertenece a su clase social. Entonces no importa qué tan bella sea la mujer, porque es bella, ¿no? O famosa, o cuánto dinero tenga, no pertenece, no tiene el apellido, no tiene la educación que ese grupo tiene. Entonces ya quedó fuera. Imagínense que Belinda no es suficiente, ¿no? No, pues ya. No, pero pasa todo el tiempo que incluso personas en el estereotipo hegemónico no están cómodas en su cuerpo. O sea, pasa todo el tiempo. Entonces, al fin, así menos todavía, menos personas, eso, como entran en la posibilidad de que el cuerpo no sea un tema de vergüenza o de incomodidad, ¿no? Es que fui anotando muchas cosas, pero, o sea, voy a tratar de ser muy, muy concretita de cada una. O sea, fui anotando cosas que tienen que ver con qué podemos hacer en el consultorio, bueno, qué hago yo en el consultorio y qué me ha servido a mí en lo personal y en el consultorio, ¿no? Un tema que yo escucho, o sea, como en todo este activismo gordofóbico, hay como una idea no se habla de los cuerpos de las otras personas. Siempre a mí esa frase me incomoda un poco, me pica un poco porque, o sea, entiendo de dónde viene y sí, hay como una regla de no enjuiciamos sin medida o sin filtro el cuerpo de los demás, pero siento que yo pensaría que es más sanador justo lo otro, o sea, cómo hablamos de los cuerpos, no desde el juicio, obviamente, es como cuando hablamos de lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? O sea, simplemente aquí lo compartimos la vez pasada, lo que nos pasa a cada quien en el cuerpo, hablarlo ya es un poco sanador. Hablarlo no para empujar los cuerpos a la vergüenza por no ser hegemónicos, hablarlo para mirar la diversidad, ¿no? Para validar cada cuerpo como es, para reconocer la belleza. Creo que ese es un trabajo interno importante. Yo, al menos, bueno, digo que es importante porque es algo que yo hago, no sé si sea importante, pero o sea, si yo sí me doy la tarea como de eso, como de mirar la belleza de cada persona, física, ¿no? Del cuerpo de cada persona, porque eso como que va ampliando las posibilidades. Las posibilidades del cuerpo hegemónico son poquititas, ¿no? Pero las posibilidades de belleza son infinitas, o sea, son muchísimas. Y entonces, si nos autoeducamos para poder observar la belleza de los otros cuerpos, y creo que el consultorio se vuelve un espacio para nombrar la belleza, para reconocerla, para
pues sí, para hablar de mi cuerpo y de otros cuerpos en un sentido amoroso y cuidadoso y no en un sentido de odio y destructivo, ¿no? Entonces, eso pienso. Y luego pienso que otro tema importante es como identificar la libertad que me quita el tema con mi cuerpo. O sea, ¿qué me impide? O sea, mi sensación de mi cuerpo y mi vergüenza alrededor de mi cuerpo, mi incomodidad, ¿qué me dificulta hacer, ¿no? ¿Qué me impide hacer, ¿no? Y si hacemos una lista, son, o sea, bueno, dependiendo de cada persona, obviamente, pero son muchas cosas las que nos van restringiendo, y yo pensaría que algo importante en los procesos es identificar qué me quita de libertad y resistir y hacerlo, ¿no? Pienso, yo voy a ir de vacaciones en una semana y voy a tener que ponerme un traje de baño, ¿no? Y entonces, eso, ya está mi cabeza así de, ¡ay, cómo se me ve el traje de baño! ¡Qué pena!, ¿no? O sea, todo ese tema. Y es como, incluso pasó por mi cabeza, debería ir a comprarme un traje de baño más conservador, ¿no? Porque en mi traje de baño hay partes de mi cuerpo que se notan y que tal vez ya no deberían, ¿no?, ser expuestas. Y entonces la tarea que hago es, bueno, ahí está la restricción de la libertad, ¿no? Y entonces es como, no, o sea, me voy a poner mi traje de baño que tiene mi panza de fuera, ¿no? Y es posible que toque vergüenza, pero no voy a ir a comprarme un traje de baño de vestidito. O sea, eso no lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es como una especie de resistencia, ¿no? Es como, implica pasar por la vergüenza, pero aún con la vergüenza sostenerme y intentar sentirme orgullosa con el cuerpo que tengo en ese espacio, ¿no? Y bueno, así a cada quien le podrá pasar parecido, pero pienso en las libertades. Y lo último que quería decir es que otra cosa que me sirve es recordarme que tengo un cuerpo que siente placer, que tengo un cuerpo para vivir y para sentir las emociones y para conectarme con otras personas, no un cuerpo para pasar por una pasarela y recibir un aplauso, ¿no? Porque parece que así es, pero al final es absurdo creer en eso, ¿no? Entonces es eso, cuando pienso en mi capacidad de sentir y de vivir y de vibrar y de conectarme con otros, entonces puedo quitarle importancia a la forma que tiene mi cuerpo y crear espacios como, por ejemplo, espacios donde no juzgamos los cuerpos y que nuestras familias y que nuestros grupos de socialización cuidemos que no haya un juicio y que no haya violencia hacia los cuerpos de otras personas. También creo que es empezar a construir otros ambientes, y el consultorio es un espacio para... Amigas, hubo un error en la Matrix y ya no podremos ver el final de este capítulo y de esta tercera temporada de Panterapia Podcast. Lamento mucho los inconvenientes, la verdad es que fue mi culpa. Así que preferí grabarles desde la calle, porque desde la calle me voy a transportar de la cafetería Teo Café a... ya lo verán, pero nos mudamos de cafetería. Nos vemos pronto, regresamos en agosto. Panterapia Podcast.